La Odisea y Jason y los Argonautas serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan, Ivanovich, y a ti también. Una vez más, gracias por la recomendación, gracias por la insistencia para ver la película La Odisea. Andaba yo increíble y ridículamente escéptico. Más que escéptico, la palabra es otra. Indiferente. Bueno. Indiferente, Okay. indiferente. ¿Por qué? O sea, era de, no sé. A ver, Christopher Nolan es un director que la primera película que vi de él fue Memento y me sorprendió, me voló la tapa de los sesos. Conforme fue realizando otras películas, por supuesto que me fue gustando muchísimo. Me metí a ver su, pues una Following, es nada más la anterior a Memento, ahorita no me acuerdo si hay otra más. No. Y siento que tiene altibajos, pero es un gran realizador. Sí, sí, claro. No tenía cero ganas de ver La Odisea. Okay. Y wow. Wow, quedé bueno. bien feliz de haberla visto, muy sorprendido también de toda la reacción del público. Te hablaré del público mexicano en primer lugar. La fui a ver entre semana a las 11 de la mañana y la sala estaba llena, una sala IMAX. Wow. Entonces eso me dio mucho gusto y mucha emoción. Hubo gente que aplaudió cuando se acabó la función. Y después, y hasta ahorita, todo lo que me sale en Instagram es referente a La Odisea. Sí. Una carretada inagotable de memes, algunos muy divertidos, pero al final de cuentas, inclusive de información que se da, ¿no? También muchos comentarios pretenciosos al respecto, pero al final me parece que es un impacto grande, un impacto colectivo, un impacto cultural, un impacto en el cine y hablando independientemente de la adaptación de una obra de mitología griega y demás, el esfuerzo cinematográfico de la película, ¿no? Ser la primera película filmada por completo en IMAX, el impulso que tiene Nolan por los efectos físicos, en fin, de una manera tradicional de hacer cine y a la vez innovadora en un mundo en el que todo lo resuelven con una computadora. Entonces, el resultado me parece muy bueno, increíblemente favorable, pero sobre todo me encanta que no se queden, qué bonito esfuerzo, pero nadie la vio, ¿no? Al contrario, Claro. Me parece que el hecho de que se vuelva un evento cinematográfico a nivel global está increíble. Sí. Y por eso creo que era relevante platicar sobre Jason y los Argonautas, que fue tu sugerencia unida con esta. En cuanto la mencionaste, yo dije, sí, claro, está perfecta la unión. Por lo mismo, porque creo que también es una película que en su tiempo fue muy innovadora, estaba cambiando ciertas cosas, uniendo, o más bien experimentando a gran escala con cosas que a lo mejor no se habían visto a esa escala antes. Y pues digo, vas más o menos, términos generales, sobre el mismo tipo de mitos e historias, ¿no? Entonces creo que... Y salirnos de lo que pudo haber sido algo muy evidente y que también pudo haber funcionado muy bien, hablar de alguna otra adaptación de La Odisea. Que hay Claro. varias, Sí. ¿no? O Sí. películas que conectan directamente con La Odisea. Historias Sí. adaptadas al cine que conectan directamente con... Entonces, a mí me pareció que estaba interesante y después de volver a ver, tenía muchos años de no verla, pero fue una película muy importante en mi infancia, Jason de los Argonautas. O como deberíamos de decir correctamente, no lo quise decir en el teaser para no alienar a nadie, pero es Jasón y los Argonautas en español. El nombre es griego
y la traducción al español es Jason, no Jason, ¿no? Porque si viniera del inglés, ok, ¿no? Pero es No, el título correcto díganle en como español, Ivanovich. quieran. No es nada correcto. Díganle como quieran. Bueno, como tú decías, ¿no? Tú te planteabas una pregunta similar en nuestro correo electrónico de enlace para este episodio. Esa ¿Por sí qué es no una se pregunta que llama tengo. la Ulisea? Sí, el Esa sí es personaje una es pregunta Ulises. genuina que tengo. ¿Por qué en Sí. español Odisios se llama Ulises? Está muy bien que le pongan como quieran, pero ¿por qué él se sigue llamando Odisea? ¿Por qué no Ulisea? ¿Sabes eso? ¿Tienes esa respuesta? No, no lo sé, no lo sé. ¿Y sabes qué es lo más Ah, triste? Que sí me lo explicaron en secundaria. oh. Y ya, bueno, nada más para terminar la anécdota, porque no puedo dejar de mencionarla. Tuve un maestro en la secundaria de español durante los 3 años. En nuestra escuela, los 3 años, la misma materia la daba el mismo profesor. Eh, y era nuestro profesor que también era de teatro y demás. Y con él nos tocó la Ilíada y la Odisea. Y pasaba algo muy padre, no nos dejaba leer la obra completa. Me parece muy consciente su parte porque sí estábamos muy chicos, pero nos dejaba fragmentos. Y las partes que no leíamos, él no las platicaba. Y era un juego muy Órale. interesante porque además ponía en evidencia a los que no habían leído, ¿no? Entonces iba contando parte de la historia y entonces ahí es cuando amarran a Ulises al mástil. ¿Y qué pasa? ¿Es cuando escucha el canto de las sirenas o cuando el resto de sus compañeros se lanzan al mar? Ah, qué Fulanito, ¿no? bien. Ok. Y cuando inventaban, se dejaba que les Wow. daba cuerda. Qué Era padre, súper maestro. divertido, pero además era un muy buen narrador. Entonces, me parece que ya que lo ves en retrospectiva, pues bueno, estas historias venían primero de tradición oral y ya Claro, después se escribieron sí. por siglos, ¿no? Entonces, me parece muy padre que de alguna forma él haya replicado ese esfuerzo en nuestro salón de clases. Qué padre, claro, Entonces, sí. sí, sí, sí está muy padre. Entonces, bueno, tengo todo ese tipo de conexiones, ¿no? Con la historia y obviamente las cuestiones cinematográficas previas, pero me parece que este es un ejercicio increíble que hace Christopher Nolan, Ivanovich. Sí, pues para ya entrar de lleno a la película, a mí me gustó mucho también, me impresionó mucho. No me gusta, hay cosas que Christopher Nolan siempre hace que no me gustan. Una de ellas es su sonido, para mí se me hizo demasiado fuerte. Yo tiendo a ser demasiado sensible con los sonidos, entonces sí, el volumen creo que se le podría bajar un poquito, pero fuera de eso, me pareció súper bien lograda, sí me dio esta sensación de lo épico. Sentí padre, sí me recordó a estas películas, pues como la que vimos, ¿no? ¿Cómo dijiste? Jason y los Argonautas y este tipo de épicas de antaño que se hacían en Hollywood. Entonces sí, me pareció mucho y su uso de efectos prácticos que mencionaste. El que más me impresionó, yo no sabía antes de verla que era un efecto práctico hasta que después vi que era el cíclope, es un monote, o sea, es un puppet, un títere, que está bien padre todo eso. Tengo algunos problemas con la película, pero son cosas que ahorita si quieres entramos, pero en términos generales me gustó mucho, creo que está muy bien lograda y nada, creo que se disfruta bastante, es una buena adaptación, me gustó, entretenida. Una buena adaptación y como sucede en el caso de algunos autores, también logra hacer la suya. Y me parece que eso es muy interesante. Claro. La ves y dices, sí, es una película de Christopher Nolan, ¿no? La puedes identificar por estilo de fotografía, estilo narrativo, ¿no? La forma por supuesto, el manejo del tiempo que siempre tiene él, que le funciona increíblemente bien. Y, y esta sensación, efectivamente, dijiste la palabra épica que logra transmitirnos. La otra es que sí logra
tener una película coral con esta cantidad de personajes increíbles y los actores que los interpretan, y creo que todos, yo no le pongo pero a nadie, Ivanovich, en serio que sí, me parece que efectivamente logran su cometido cada uno de ellos con los distintos personajes que les toca interpretar, y es uno de los aciertos que termina teniendo también la película, y siempre me llama la atención cuando tenemos una cinta de esta naturaleza con esta multitud de personajes y demás, que termina habiendo alguno que logra destacar. Y en este caso es John Leguizamo, con su personaje del invidente, que creo que tiene los elementos, tanto el personaje como la interpretación, para ser de esos que, con los que te quedas acabando la película, ¿no? Independientemente de pues, por supuesto, el personaje protagónico de Odiseo, interpretado por Matt Damon, que no aparece en un buen rato antes, cuando empieza la película, lo cual también es muy interesante. Con John Leguizamo a mí me gustó mucho verlo, hace mucho que no lo veía, entonces me dio gusto verlo ahí, pero sí se me hace raro que hay una secuencia al principio en la que Tom Holland, que es el hijo Telémaco de Ulises, está peleando y él, como bien dijiste, no puede ver, entonces con el puro sonido escucha que está yendo demasiado rápido con la espada y le dice, no, más lento, no sé qué. Entonces tiene un oído increíble, hasta que llega su amigo Ulises y no le reconoce la voz. Eso se me hizo... Sí, claro. Un poco curioso. Sí. No, pero sí, a mí también el elenco me gustó mucho, sobre todo creo que todo el mundo ha destacado el trabajo de Samantha Morton. Yo también lo destacaría, creo que lo hace muy bien. Robert Pattinson es un espantoso, su personaje, él lo hace muy bien como siempre. Sin embargo, hablando de los personajes, ahí es donde siempre yo he tenido más problemas con Christopher Nolan, en todas sus películas prácticamente, y hay una razón por la cual mi película favorita de Christopher Nolan es Inception, El Origen, y es que es la que es un laberinto, no se trata de personajes, estás viendo un laberinto y él arma laberintos increíble, y le funciona muy bien jugar con la estructura y a ver qué está pasando cuando se está enredando en la trama, igual que en Memento, lo hace increíble. Pero le cuestan mucho trabajo los personajes, su desarrollo de personajes es, o sea, sí se me hace muy, adolece mucho de eso. Entonces, todas las representaciones de ellos, creo que los actores lo hacen muy bien con lo que tienen, pero sí siento que el desarrollo de personajes le cuesta trabajo a Nolan todavía, y ese se me hace el punto más débil de la película, como siempre se me ha hecho, igual que en Interstellar, o sea, tiene como, para mí, ese hueco grande, y sobre todo con los personajes femeninos. Pero sí, no sé, ¿qué opinas de eso? No, yo la verdad, me quedé, insisto, porque fue una de las cosas que estaba yo ahorita destacando. Me encantó el reparto, me encantó cómo maneja los personajes. Este asunto laberíntico que mencionas, bueno, es parte de su estilo, inclusive está en el logo de su compañía, Syncope, es un laberinto, precisamente porque prácticamente todas sus películas lo son. Termina siendo una serie de enredos que lo percibes, lo estamos viendo a través de los personajes principales, sobre todo el protagónico, y nosotros como espectadores estamos, ay, ¿qué está pasando? Y tenemos que ir armándolo poco a poco para ver en qué parte estamos, ¿no? O sea, hay cosas que son, hay veces que son, como en este caso, podríamos llamar inclusive circular, ¿no? Independientemente de que va y viene la trama, cuando te das cuenta de ese aspecto circular, ¿no? Cuando conectan los dos extremos de las indies, qué padre, ¿no? O sea, sí termina uno disfrutándolo mucho. En el caso de Samantha Morton, sí, me parece súper increíble su participación. Breve, porque es un episodio, ¿no? Es una de las aventuras que tiene Ulises u Odiseo en su trayecto. Y está concentrado en ese momento de la película. En cambio, el de John Leguizamo, no, va, viene, lo vemos, regresamos, lo vemos en distintas épocas de la vida
de la familia, de la ciudad, de su propia relación con Odiseo y demás, ¿no? Me parece que por eso tiene ese otro impacto distinto, porque prácticamente lo vemos, posiblemente, no he hecho la cuenta, ¿cuánto tiempo sale Samantha Morton y cuánto tiempo sale John Leguizamo? A lo mejor es igual, pero el hecho de que esté distribuido el de él a lo largo de la película me da otra sensación. En cambio, el de Samantha Morton podría ser, si fuera otro tipo de película, diría, pues es un cameo, ¿no? O sea, aprovechó para tener este personaje. Entonces, bueno, pues un pequeño detalle, pero tiene que ver nuevamente con todo el aspecto de cómo está contada la película. Lo mismo podríamos decir de Charlize Theron como Calypso. Creo que tiene esa participación de esa manera, cada uno de los personajes de acuerdo a la parte que le corresponde de toda esta historia. Matt Damon, fantástico, me pareció que lo hizo bastante mejor de lo que hubiera yo podido haber anticipado. ¿Por qué? Y lo mismo diría de su hijo Telémaco, ¿no? Porque aunque me cae muy bien el actor, lo vi en una serie terrible donde actúa pésimo. Es una historia de personalidad múltiple. Ah, caray. Sí, luego te digo cómo se llama porque en este momento se me acaba de olvidar. Esta serie en la que participó Tom Holland y que se ve como que se está esforzando de más y dije, y me pareció que estuvo muy bien aquí también. Entonces, y también me gusta mucho, esto lo hemos dicho cuando hemos comentado películas de Nolan aquí, Ivanovich entre nosotros, que digo, y además ya a estas alturas, ¿no? Que recurre a actores y actrices que han trabajado ya previamente con él, ¿no? Esto de traer a la tropa e integrar nuevos elementos, ir cambiando y demás, pero aún así, eso me parece que está bien padre. Sí. El otro tema que tengo con la película no es tanto de él, o sea, va un poquito más por ahí, es con la mercadotecnia un poquito. ¿Qué opinas de todo el énfasis que se le está haciendo al hecho de que está hecha en IMAX y el IMAX y que es la única forma de verla y ¿qué opinas de todo ese discurso que está alrededor? Que con esta película, como sucede muchas veces, los discursos alrededor de la película sí me cansaron y sí me hartaron. Y de eso ya sí me cansa mucho más que la película misma. Siento que todo lo que se habla en línea, también nosotros vivimos en la burbuja de film, Instagram o Twitter y sí cansa, pero ¿qué opinas de esa cosa de IMAX? Pues mira, el simple hecho de que haya decidido filmarla todo en IMAX es por sí mismo un discurso, es un posicionamiento, es una... Puede sonar, es un capricho, sí, pero al final de cuentas dice, se puede seguir haciendo cine en cine, se puede seguir haciendo cine en celuloide y se puede trabajar con este formato enorme, que él ya había trabajado en sus películas y como en muchos otros largometrajes donde se ha trabajado, pues es parcial por la complejidad que tiene el tamaño de las cámaras y demás, que justamente estoy repitiendo todo ese discurso del cual ya estás harto, pero que creo que sí es importante subrayar y creo que ha habido también eco en el público en ese aspecto, porque son las salas IMAX las que se están llenando, todavía, ya estrenada la película, más de una semana después de su estreno, a la hora de estar grabando 2 cuando salga el episodio, o más, ya perdí la cuenta. Pero eso me parece que es interesante que la gente diga, pues sí, como lo mencionaremos al ratito con Ray Harryhausen, la gente iba a ver los efectos especiales de stop motion del artista, y se hablaba más de Ray Harryhausen, el especialista en stop motion y efectos especiales y criaturas, que del propio director o de los directores que trabajaron con él a lo largo de su trayectoria. Entonces son esos discursos que terminan pesando, pero entiendo lo que dices también, independientemente de lo que estoy comentando, de que él toma esa decisión, dice, sí se está publicitando mucho
y sí está teniendo mucho eco. Porque, reitero, los trabajos en IMAX, pues estaban en un principio destinados a películas que por la misma dificultad de realizarlas, serían cortometrajes y serían para repetirse al cansancio, ¿no? Como aquella película filmada para las cataratas del Niágara, que no sé si se sigue exhibiendo, ojalá que sí, pero que solamente la podías ver allá, ¿no? Estabas, ¿no? Tenías las cataratas del Niágara enfrente y te metías a ver una película en pantalla IMAX para ver las cataratas del Niágara. O las que circulaban en espacios como el Museo del Niño, aquí en México, que sigue teniendo su pantalla IMAX. Y estos cortometrajes, porque al final de cuentas son cortometrajes de dinosaurios, del mar, de lo que tú quieras, se exhiben en ese formato, ¿no? No tanto utilizado para la ficción como para el documental. ¿Estamos seguros que la del Museo del Niño sigue siendo IMAX? No lo sé. Ah, ok. Creo que sí, pero no lo sé. Según yo no. No, pero... No, porque... Ok. Justo lo que... O sea, no sé, ya me entró la duda sobre esa, pero justo lo que iba a comentar al respecto, y nada más para hacer la aclaración, me cansan todos los discursos alrededor cuando están hablando de cosas que no tienen que ver con la película. No me refería específicamente al de IMAX, sino a todo lo demás que se ha dicho alrededor de la película de gente que ni siquiera la ha visto. Esos son los que me han hartado. Pero parte de todo lo que se ha dicho alrededor de la película ha sido esto de IMAX, y con eso estoy bien porque eso es cine y eso sí tiene que ver con la película. No, lo que a mí no me gusta son varias cosas. Lo que tengo problema con eso son varias cosas, pero al final del día es un problema no sé, de a quién echarle la culpa, pero que aquí en México y en casi ningún lado la estamos viendo realmente en IMAX. Ese es como mi problema grande, que están publicitando algo que nadie está viendo. O sea, las pantallas que aquí están brandeadas con IMAX no son IMAX, son más chiquitas, la imagen que estás viendo está más chiquita, o sea, es una proyección digital. Yo sé que tú lo sabes, pero a lo mejor hay gente que no. Es una proyección más pequeña de lo que verías si estuvieras viendo el celuloide correr a través de un proyector, y es en una pantalla más chica y la imagen está cortada. Entonces, estarle publicitando como que ven a verla en IMAX se me hace engañoso de por menos. Entonces, eso está gacho. Eso por un lado. Y por el otro lado, algo que se me hizo muy interesante, leí la crítica de mi amigo Alonso, Alonso de la Vega, y él hablaba de una cosa bien interesante que yo no me fijé, que se me hace, digo, entiendo la lógica, pero se me hace interesante el comentario que hizo. Él estaba criticando a Nolan por ni siquiera utilizar adecuadamente o en su potencial completo la imagen de IMAX. Y ahorita que estaba viendo Jason y los Argonautas, o bueno, Jason y los Argonautas, se ve muy claro eso. Básicamente el comentario de Alonso es que Nolan no está utilizando el cuadro completo y está encuadrando todo para que quede al centro, porque sabe perfectamente bien que todo mundo en todas las pantallas, y cuando se vaya a la televisión más, le van a recortar la parte de arriba y la de abajo, entonces todo lo encuadra al centro, lo cual quiere decir que tenemos toda la parte alrededor del cuadro vacía, no hay mucho más que paisaje. Entonces su pregunta era, pues, ¿para qué gastas tanto en hacer IMAX si ni siquiera vas a aprovechar las dimensiones que te da el cuadro? Creo que vale la pena nada más mostrar esta imagen que saqué de Jason y los Argonautas, porque creo que se ejemplifica muy bien. En esta imagen que les estoy proyectando ahorita, le tomé foto a mi tele, o sea, es una imagen fea porque yo le tomé foto a mi tele, pero fíjate cómo la cara de la estatua está hasta arriba y los monitos que le están huyendo están hasta abajo. Si esto lo cortamos para que se ajuste a una pantalla de cine normal o a las televisiones, vamos a perder a los monitos o a la cabeza, a menos de que le pongamos barras al lado, ¿no? Que es lo que se hace usualmente. Pero creo que a eso se refiere, y sí se me hizo, ahorita que vi esta, se me hizo muy interesante que sí, Nolan en efecto no tiene encuadres como que utilizan el cuadro completo de IMAX. Entiendo la lógica, él no es tonto, sabe que bien poquita gente la va a poder ver completa, entonces por eso encuadra así, pero sí se me hace interesante la pregunta de un poquito
como para qué. O sea, si nadie la va a poder ver como la estás filmando, e incluso tú mismo estás teniendo que acomodar tus cuadros para que la vean en otros formatos, ¿para qué la haces así? Se me hizo interesante. Sí, yo tendría que volver a ver la película para corroborar que sea Claro, así como me lo estás platicando. Yo en este claro. momento no recuerdo. Nuestras pantallas IMAX que tenemos en México efectivamente no cubren el estándar tradicional de lo que es un IMAX, pero es lo más cercano que tenemos, Ivanovich, y sigue siendo una diferencia importante, así la vas a ver en una pantalla convencional. De otro lado, sí la ves más grande, definitivamente, Pues sí. no como quisiéramos que pudiera ser, no. Más el tema de que tanto en las pantallas IMAX aquí en México como en la macropantalla, que tanto IMAX tiene Cinemex como Cinépolis, la macropantalla la tiene Cinépolis en algunas salas, como en Cinemex. Patio Universidad, por ejemplo, no, Cinépolis, macropantalla, sí, Ok. macropantalla, Hay una. Cinépolis. Cinemex tiene una también, pero sí, una, Ok. no sé cómo se llama la de ellos. Lo que sucede con estas proyecciones es que también tienen el mejor audio disponible. Entonces, esa es otra parte que, Sí, aunque el la audio película sí. no sea en IMAX, sí vale la pena verla o no o verla en la macropantalla, por ejemplo, ¿no? Como, Sí. como dato curioso. Lo Sí, que no bueno, quiero es todo nada este más que quede asunto, la impresión de que si no la ves así, ya ni la veas. Eso es lo único que quiero. Véanla ajá, donde puedan, porque está padre para claro, verla. claro, 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 claro. Y mientras, no, en una mejor pantalla se pueda. Ajá. Un amigo se fue con su familia, aprovechó un viaje a Estados Unidos y la vio en IMAX 70 milímetros, Wow. en el Teatro Chino, me parece, Así en Los sí. Ángeles. Entonces, Wow. wow, ¿no? Qué padre y qué envidia y qué bueno. Sí. Felicidades. Es mi amigo Uza, así le digo de cariño, Uza, Ese sí está como padre. el Es que padre de Arturo en Excalibur. quien haya tenido oportunidad de ver películas proyectadas de celuloide, aunque sea 16 milímetros, sí se Sí, ve muy espectacular. O sea, la textura que tienen las imágenes sí es una cosa muy impresionante. Pero pues ya así eso es. nadie, no, Muy ya ahí se bien. fue. Ahora, parte interesante también ha salido Christopher Nolan en un montonal de lugares, en entrevistas, shows y demás. Y qué bueno, promoviendo la película y también el resto del elenco, ¿no? Matt Damon hizo algo súper divertido ahí con Jimmy Kimmel, que recuerda que históricamente tienen una broma recurrente de que hay Ah, una sí, sí, gran sí. rivalidad entre ellos y demás, y llegó adentro de un caballo de Troya al estudio donde se supone que siempre está prohibido que llegue. No sé si lo viste, No. es, me parece muy simpático, pero bueno, eh, menciona Nolan que, pues sí, efectivamente está la tradición oral de la Odisea y la Ilíada, porque también la termina citando, ¿no? Hay pasajes que corresponden a la Ilíada en su película, y que leyó muchas adaptaciones, incluyendo una muy reciente de una traductora, creo, se supone que también es la primera traducción de la Odisea realizada por una mujer y le da al inglés, ¿no? Y le da algunos reinterpretaciones, ¿no? Distintas a el personaje de Odiseo, que siempre se dice que es muy inteligente, muy astuto, ta. Y ella dice, es un personaje complicado, es un hombre complicado, ¿no? Aquí Ujú. diríamos, es un hombre complicado, es un hombre complicado. Y esa frase la cita Nolan, dijo, ¿no? Y eso me gustó para mi personaje. Y después ella dice, me sentí muy halagada, no sé si viste su Ivanovich, Sí, claro. me sentí muy halagada de que me hayan mencionado, pero creo que tiene un artículo que ella publica en el New Yorker, donde entre otras cosas, dice, me daría vergüenza, parafraseo, porque no la estoy citando, parafraseo, me daría vergüenza que me vincularan a ese guión. Entonces, bueno, el tema
de cómo percibimos estas cosas y lo que se puede interpretar como presunción, pues está en todos los niveles. Absolutamente. Y al mismo tiempo reconoce ella, pero gracias a la película, pues están vendiendo mucho más las traducciones, varias de la Odisea y creo que hasta de la Ilíada. Entonces sí, se vuelve también tierra del mame en todos los niveles, en todos los niveles. Yo lo que quiero decir, como espectador cinematográfico, a mí me pareció una extraordinaria experiencia, fantástica, superior a lo normal, o sea, una cosa que sí destaca de entre todo lo que ha visto uno en el año, de lo que uno ha visto en años recientes, y se agradece el esfuerzo de la majestuosidad en pantalla, del interés de presentarnos efectos físicos, ¿no? Como el asunto de las batallas con los gigantes, pues en realidad recurrieron a hombres sumamente altos y fornidos para los gigantes y a mujeres muy bajitas de estatura, pero fornidas para poder interpretar de espaldas a los guerreros griegos. Entonces, creo que ese aspecto de la creatividad cinematográfica para lograr el impacto de lo que a mí siempre me ha llamado la atención del cine, que es sorprenderme, impactarme, transportarme a otro lugar, a otro tiempo, real o imaginario, en una sala cinematográfica. Todo eso es sí, palomita, 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 palomita. Se cumple. Nunca me pasó mi momentito que algo me sacara del cine, más que la imposibilidad de poder contenerme para ir al baño en 2 horas 45 minutos, más los 15 minutos de comerciales previos a la película. Sigo extrañando y seguiré abogando por los intermedios en películas tan largas. A mí sí, pero nada más el audio. Sí me tapé los oídos en varias ocasiones porque sí está muy fuerte. Pero no, sí estoy muy de acuerdo. Creo que así que digo, también a eso nos dedicamos, a eso se dedican algunas personas, a su trabajo es meterse a nitpiquear cada cosita y discutir, en lo que no me gusta es cuando se empiezan a meter con cosas que no vienen al caso, con ya comentarios que son denigrantes o que son racistas o que son, que no vienen al caso o que son transfóbicos o que todas estas cosas que se han metido con esta película y que no vienen al caso, o sea, nada más ve la película, ve lo que es y habla sobre la película, no sobre otras cosas que están más en ti que en la película misma, ¿no? Entonces, y creo que al final alguien me preguntó, un primo, una persona que no se dedica a esto, oye, ¿sí la vamos a ver o no? Sí, 100% sí, porque está bien padre. Y tú no vas a estar pensando en todas estas cosas porque tú, gracias al cielo, eres una persona decente que no está metida en redes todo el día, viendo cómo, ¿sabes? Don Monóculos está hablando de cómo, no sé, lo que sea. Entonces, sí es una película muy entretenida, muy divertida. A mí personalmente me gustó mucho más que Oppenheimer. Y ya. Sí. No, bueno, y que sin Tenet, duda. Y que Tenet y que a lo mejor que Dunkerque. Todas las demás sí me gustan más, pero sí. Ok. Coincido. No sé si incluir Interestelar. A lo mejor. Sí, creo que sí. No sé. Es que para mí Interestelar, nada más con el Eureka, sí siento como ese y el amor es la fuerza más poderosa del universo. No, o sea. El amor es la fuerza más poderosa del universo y trasciende el tiempo y el espacio. Eso, sí. Trasciende eso y el tiempo y el espacio, Ivanovich. ¿No has visto el análisis, lo que ha salido sobre el nombre del personaje? ¿En redes no te ha salido? Porque en la escena en la que está Matthew McConaughey hablando, bueno, viendo el video que le manda Casey Affleck, le enseña al bebé. El personaje de Matthew McConaughey se llama, se apellida Cooper. Sabemos que se apellida Cooper porque
Más adelante le dicen, esta es la estación Cooper. Ah, qué bueno que lo pusieron a mi nombre. No, se lo pusimos con nombre de la doctora Cooper, tu hija. Es decir, que su apellido familiar es Cooper, pero a él sus amigos le dicen Coop, ¿no? Una abreviación de Cooper. Entonces Casey Affleck, cuando le está enseñando el bebé, le dice, le íbamos a poner como tú, Coop, pero después decidimos que no. Entonces lo que nos está diciendo es que el niño se iba a llamar Cooper Cooper, ahí hay una cosa. O Coop Cooper. Ajá. Entonces, bueno, te digo, los personajes a Christopher Nolan siempre se le han dificultado, pero arma sus laberintos bien bonitos, bien padres. Bueno. Mi hermano tenía en la secundaria un compañero que se llamaba y apellidaba Alonso, Alonso, Alonso. No manches. Y este mismo. Como sí. José José. Exacto. O sea, imagínate, al final se casan dos personas de apellido Alonso y dicen, pues ya de plan es niño, le ponemos Alonso. ¿Qué puede pasar? Y este mismo profesor de español que te platicaba, que nos contaba la Ilíada y la Odisea, decía Alonso, 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 nuestra mejor carta. Wow. Porque al parecer Alonso era bastante tremendo. En fin, qué locura. Bueno, ¿ves qué fácil nos podemos desviar del tema? Está bien, Ivanovich. de eso se trata. Vámonos con Jason y los Argonautas, si te parece bien. Vámonos a Jason y los Argonautas hasta el año de 1900. Ya sé cómo conectarla. Antes de darte la palabra, perdón, otra vez. Hablando sobre esta misma adaptación que hizo Emily Wilson, me parece que se llama, uno de los cambios que hizo es que en traducciones al inglés anteriores no utilizaban la palabra esclavo, sin que son todos los esclavos que tiene este hombre, porque los hombres heroicos y buenos no deberían tener esclavos. Entonces le cambian ahí esa palabra para sirvientes u otros eufemismos, cuando eran en realidad esclavos, y ella utiliza la palabra esclavos. Y leí en una entrevista que le hicieron a ella que también le llamó mucho la atención que Nolan tampoco les llama esclavos, les llama también sirvientes o no sé qué otros eufemismos. Y en Jason y los Argonautas también se refiere, en algún momento, le dice, te doy a todos mis hombres para que te apapachen, cuando apenas acaba de llegar Jason ahí como al campamento. Se me hizo curioso que ahí también estas personas claramente son esclavos, pero no se refieren a ellos como esclavos. Entonces nada más se me hizo como interesante ese uso del lenguaje y así conectamos con Jason y los Argonautas. por la ausencia de la palabra esclavo. Creo que sí la mencionan en la película de la Odisea. Justamente el personaje de Pattinson en algún momento menciona la palabra esclavos, estoy casi seguro, y justamente en alguna escena con Mia Goth, si no estoy equivocado. La volveré a ver. Yo me estoy basando en lo que dijo ella, pero sí, puede ser. Sí. Tengo ganas de volverla a ver, Iván, me quedé con ganas. Bueno, la que volví a ver justamente el día de hoy, y aquí tenemos la cartelera cinematográfica 60-69 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, para ver cuándo se estrenó en México Jason y los Argonautas, que aquí está el nombre efectivamente con acento en la O. El 30 de abril, el Día del Niño de 1964, un año después de su estreno en Estados Unidos, en los cines Internacional y Ariel, y me duele reportar que solamente estuvo 2 semanas en cartelera. Sin embargo, puedo dar fe de que esta película se reestrenaba constantemente en cines. En cines en el interior de la República, o como decimos, la palabra provincia, que a mucha gente no le gusta, pero que a mí no me parece que sea incorrecta. Y a mí me... Pero tú no decides eso, lo deciden las personas que lo sienten mal, no tú. No me parece que sea, no creo que sea una palabra incorrecta. No, yo me siento bastante provincial. Si alguien te dice, no me gusta que me digan así, tú no decides si les debe o no gustar. Muy bien. Ok, podríamos seguir platicando de eso, pero no es el lugar ni el momento.
Ivanovich. En Campeche, la vi más de una vez en sala de cine en Campeche y también aquí en la Ciudad de México, en los cines así como de barrio, se reestrenaba, ¿no? Como en el cine Miscuac, por ejemplo, aquí en la capital. Entonces, sí, la vi y esas películas, algunas otras de Harryhausen las vi en la televisión, pues lo que más impactaban eran justamente las escenas de sus criaturas, ya fueran extraterrestres, ya fueran criaturas del fondo del océano, ya fueran, como en el caso de Jasón y los Argonautas, criaturas mitológicas. Y el mito de Jasón y los Argonautas, o todo lo que se le llama la Argonáutica, precede al de la Odisea y de la Ilíada. Inclusive, el estrecho por el que pasan, donde ambas navíos están en peligro, es el mismo. Iba a preguntar eso. Sí, y se menciona en la película. El único que lo ha logrado pasar fue Largos, la nave la nave de Jasón. No caché eso, y wow. justamente me parece que es Samantha Morton la que lo menciona. Como dato curioso, la verdad que eso sí está padre, ¿no? Entonces, aunque se escribió mucho tiempo después, pero ya venía también de tradición oral. Y ya para la época de Odiseo, o de las aventuras de Odiseo, ya era un mito lo de Jasón. Ya había hecho sus proezas, no que pues en películas como esta, que son películas comerciales, no particularmente de un gran presupuesto, tampoco de las mejores actuaciones, pero sí el verdadero sustento era la espectacularidad de lo que los efectos especiales podían lograr hasta ese momento, ¿no? Alteraban historias y demás. Bueno, creo que todavía lo hizo peor aún en su película ochentera de Furia de Titanes, Clash of the Titans. Pero pues aquí a la hora de la hora termina funcionando muy bien y nos termina funcionando muy bien para el crossover, porque también es una travesía que están realizando los personajes, es este personaje heroico que está liderando a un grupo de espléndidos guerreros que él prácticamente selecciona uno por uno, incluidos entre ellos Hércules, que termina portándose mal en una de las islas, donde también están bajo el escrutinio y designio de los dioses, al igual que Odiseo tiene pues una diosa a su lado que lo está orientando, ¿no? Es Atenea, interpretada por Zendaya en la película de Nolan, y aquí es Hera, la diosa Hera, que literalmente lo va acompañando en el barco, ¿no? Porque tienen una escultura de madera en la parte de atrás del navío, de largo, para, pues de repente poder comunicarse con ella. Entonces, tiene todos estos vasos comunicantes de partir de las mismas mitologías, de estas epopeyas de viaje en un barco y de los distintos lugares que están visitando, donde en cada uno de ellos habrá una aventura, ¿no? Al igual que con el cíclope hijo de Poseidón, Odiseo, pues aquí hay una estatua gigante que es la que nos ponías hace un ratito en imagen, que es la estatua de Talos, ¿no? Entonces, creo que por esa parte Ivanovich terminan empatando sumamente bien las películas, y el propio Nolan ha mencionado en todas estas entrevistas y demás que Harryhausen fue una de sus influencias como espectador y que veía las películas de niño y que le encantaban. Lo curioso, lo irónico, lo interesante es que mientras la espectacularidad de las películas en las que trabajaba Ray Harryhausen, como esta película de Jasón y los Argonautas, está en estos efectos especiales de cuadro por cuadro, y el propio Harryhausen se enamoró de esa técnica cuando vio King Kong de 1933, y él fue una siguiente generación de artistas, porque eran verdaderos artistas en el tema de la escultura, la manipulación y el trabajo artesanal de mover las figuras cuadro por cuadro para poder brindarles vida y después combinarlas con esto, ¿no? Y por otra parte, Nolan hoy en día dice, no, todo
todos los efectos físicos que se vayan a poder hacer, los vamos a hacer y recurriremos, por supuesto que hay efectos especiales en la película, pero mucho más limitados y distintos de los que podemos tener en cualquier otra cinta contemporánea, diría yo, inclusive de este siglo XXI, Ivanovich. Sí, creo que esa es definitivamente la parte más atractiva de la película. A mí me gusta mucho ver estas películas justo por lo que mencionabas hace rato, como la creatividad que hay para hacer estos efectos, porque todos son ópticos, todo sucedió. No hay nada, no, ni siquiera existía la posibilidad de hacerlo digital. Hoy, claro, está muy impresionante lo que hace gente como Christopher Nolan, pero sí tiene cables que le está borrando digitalmente, está gente que se ve agarrando algo que los borra, o sea, sí hay como sus truquitos, el resultado es que se ve pues, mucho más realista que estas películas, pero incluso o sea, suspendes tu filtro de realidad y de incredulidad, y la película es increíble ver estos efectos y cómo realmente maravillarte con pensar cómo le están haciendo, ¿no? Porque hay diferentes planos. Sí. Cuando se pelea con la Hidra, se llama la serpiente de varias cabezas, es increíble cómo están compartiendo el cuadro. De pronto se ve que él se convierte en un monito cuando lo agarra, pero o sea, el cambio es perfecto. Y la más famosa de todas, la secuencia de los guerreros esqueletos. ¿No? Me pareció fascinante ver la película. Yo, lo que te decía al principio, estoy seguro que la debo haber visto en la escuela, pero la verdad ya no recordaba nada, entonces por eso la puse en Letterboxd como si fuera la primera vez, porque para el caso fue la primera vez. Y entonces sí, quedé muy gratamente sorprendido. Es una película de su tiempo, o sea, se siente el ritmo que lleva es de su tiempo, el estilo de actuación, el estilo de maquillaje y todo, pero creo que funciona increíble y es un muy buen documento histórico que ver, además de que dialoga perfecto con esta película, como decías. Sí, yo le quise decir a un compañero mío aquí en la casa que, pues que por favor, después de que vimos La Odisea y que le gustó muchísimo, que viéramos esta. Y después de unos 15 minutos me dijo, perdóname, ya me voy. Es como estar viendo el Batman de Adam West después de ver el Batman de The Dark Knight. No, yo creo que peor, pues es que sí. Creo que sí son películas. Bueno, al menos para mí, eso es lo que te quería preguntar, que nos contaras la conexión que dijiste que tienes una conexión infantil muy especial con ella, porque siento que para alguien como yo que no tiene esa conexión, pero sí soy cinéfilo, sí son películas que se ven con el lente de histórico, contexto, cultural, no necesariamente como veo Volver al Futuro o una película que sí la veo con ese lentecito de, a ver, vamos a ver un documento histórico y entenderlo en su contexto, no tanto como entretenimiento. Pero quiero que me cuentes esa experiencia que tienes infantil, porque eso suena padre. Te la puedo decir con una analogía. Lo que tú sientes cuando vuelves a ver Jurassic Park es prácticamente una experiencia similar. O sea, tú la viste muy joven, Jurassic Park, te encantó, la sigues viendo y te sigue gustando. Y dices, los efectos ya no se ven tan chidos, pero te lleva a ese momento. Y aquí era justamente la verdadera espectacularidad de lo que se lograba con esas criaturas. Y cuando ves las criaturas, sí, pues ya se nota el movimiento, el stop motion, por supuesto que se percibe, ¿no? Pero no deja de maravillarte lo bien realizado que está y el esfuerzo que hay, la lucha con los esqueletos, donde están combinados los actores de acción real con los superpuestos, todo lo que se trabajó en stop motion, en animación cuadro por cuadro, es increíble. Y hoy, sí, posiblemente ha sido la primera vez que me llamó la atención, cuando están peleando con los esqueletos, llega un momento en el que Jason atraviesa uno de ellos y cae muertito. Le dije, pero ¿qué le atravesó si no hay nada? O sea, entiendo cuando era al revés, ¿no? A los guerreros de Jason, un esqueleto lo atraviesa con la espada y toda se queda con la espada ensangrentada y dices, pobre, ¿no? Pero al esqueleto dije, ¿pero qué le pasó? ¿No? Está chistoso, pero lo ve uno con mucha nostalgia, con mucho cariño.
sí, ves las actuaciones y el ritmo de la película, y dices, sí, que avance un poquito más rápido, por favor, pero lo entiendes, ¿no? Por si te decía yo, no sé si lo dije, ya habíamos empezado en el programa, tiene 63 años de haberse estrenado originalmente esta película, ya mucho más de medio siglo. Entonces, creo que es interesante poder regresar a ver algo así y conectarlo temáticamente, sí. Están partiendo de estos mitos griegos, están partiendo de estos viajes heroicos, de estas grandes aventuras, porque eso era, sobre todo, una película como Jasón y los Argonautas. Era una gran película de aventuras y creo que ese cometido lo cumplía sin ningún resquicio de duda, ¿no? Ahora, comparas también las historias de los personajes y, y empiezas a ver las distancias, ¿no? Por una parte, sí, son personajes que son inteligentes, tienen que acudir a todo su intelecto y su astucia para poder salir de cada uno de estos obstáculos que van teniendo en su camino, pero sus viajes terminan siendo muy distintos. Jasón sale voluntariamente, él está feliz de ir a liderar una expedición, de perseguir la gloria, de ir, ¿no? Mirar hacia adelante. Odiseo no quiere, no es obligado por la guerra de Troya, su propósito es regresar, su aventura es justamente el poder regresar a casa, ¿no? Entonces, inclusive en el caso de Jasón, en la película, ni siquiera regresa, ¿no? O sea, aquí está el vellocino de oro que estábamos buscando, ¿no? Y ya tengo el primer personaje femenino que aparece en la película, se enamora perdidamente de mí, perfecto. Entonces, es en ese sentido sumamente más simple, pero bueno, al final de cuentas termina funcionando. Sí. La otra cosa que a mí me gustó mucho es el diálogo de los dioses, porque ves a los dioses cómo están viendo, como si se tratara de un juego, como yo creo que se imaginaban los griegos cómo eran los dioses, porque ves que ellos interactuaban con ellos, ¿no? Los ven casi a través de una pantalla y tienen conversaciones entre ellos y eso me gustó mucho, como que además es otra cosa, la película tiene un poquito, no muchísimo, pero tiene un poquito de humor, sobre todo en esas escenas sí, de los no, dioses. Totalmente. No, a ver, la parte humorística de la película es Zeus y Hera junto al resto de los personajes de las deidades en el Olimpo, jugando en su tablero y en su pantalla, ¿no? Como si estuvieran viendo en televisión, a los mortales, ¿no? A ver cómo están, si les vamos a permitir que sobrevivan o no, y tú apuesta y tú le puedes ayudar tantas veces, o sea, pero lo hacen, sí lo hacen con humor, o sea, es un humor, no es ese humor involuntario que hay en muchas películas, que tiene otros momentos de humor involuntario. La actuación de Jasón es sumamente acartonada y demás, por más ganitas que le eche, pero se ve que hasta los actores están divirtiendo con esas interpretaciones. El coqueteo de Zeus con Hera, y ahora la voy a mover para acá, no te imaginas lo que va a pasar en este momento, que lo repite, insisto, particularmente en Furia de Titanes, a principios de los 80. ¿No? Y bueno, otra diferencia que me parece interesante comparando las dos películas, ¿no? Para Christopher Nolan, en su película, todas estas criaturas con las que se encuentra, o todas estas aventuras con las que se encuentra Odiseo y su equipo, es para temer, o sea, realmente como espectadores terminamos temiendo por ellos, y en el cambio con Harryhausen me parece que siempre hay este asunto de que los quieres admirar, o sea, vas viendo la estatua gigante de Talos, la que elegiste para poner el episodio, y la ves, es metálica, pero ya se ve con ese verde, color verde que el metal tiene después del paso del tiempo y estar cerca del mar, como la propia Estatua de la Libertad, por ejemplo. Entonces, sí te permite hacer esa parte, ¿no? Y al final de cuentas, Harryhausen, como creador, termina siendo un individuo que influyó en toda una generación de directores, Spielberg, Lucas, Peter Jackson, James Cameron, el propio Guillermo del Toro lo ha mencionado.
En una misión que me tocó cubrir de Cine Premier de James Bond en Londres, el Museo del Cine estaba junto al Eye of London, junto a esta Rueda de la Fortuna, y había una exposición de Harryhausen en ese museo y algunas de las piezas originales de su stop motion. Wow. Entonces, esa fue una parte, la verdad, que muy, muy, muy padre de haber podido en algún momento admirarla desde otra forma, ¿no? Y bueno, finalmente ¿sí? Perdón, qué chistoso, porque a mí me tocó, en ese mismo museo igualito, a mí me tocó cuando fui una exhibición de James Bond. ¡Ah! Bueno, en ese mismo viaje, en el Museo Bélico, en el Museo de Guerra, no me acuerdo cómo se llama, había una exposición de James Bond, de las cosas reales que habían influido la creación del personaje. Entonces, sí, pude haber tenido también un poquito de eso en esa ocasión. Pero no, me tocó eso de Harryhausen y la verdad que y hasta hace poquito me enteré, tiene muchos años que no regresó, pero lamentablemente, pero me enteré que ese museo ya no está allí. ¿A poco? Sí. Sí, yo también ya hace muchos años que no nos mandan a esas cosas. Exacto. Que era una forma extraordinaria de poder hacer ese tipo de viajes. En fin, Ivanovich, pues a mí me encantó poder haber tenido este crossover con estas dos películas. Creo que sí las puedes ver una tras otra y efectivamente identificar la influencia que una tiene sobre la otra, el tipo de mitos y de historias que se están narrando y en especial también el decir, son los argonautas porque están en el Argos, el barco, así se llama, y por eso son los argonautas, y las historias se le conoce como la argonáutica. Wow. Sí, a mí también lo disfruté mucho, me gustó mucho, muchas gracias por la recomendación de juntarla con los argonautas, bueno, con Jasón y los argonautas. Y pues nada, si no tienes nada más, vámonos a nuestra sección de otras cosas que vimos esta semana, que va a ser, creo que muy cortita, porque si tú has continuado teniendo la cantidad de trabajo que has tenido, asumo que no viste muchísimo. Yo la verdad es que no vi nada, vi una, pero ya, una que se llama Absence of Malice. No sé cómo se llama en español, pero Penny anda con muchas ganas de ver películas sobre periodismo. Y esta es sobre todo lo que no hay que hacer en el periodismo. Es con Sally Field y este señor que es muy famoso. ¿Cómo se llama? ¿Paul Newman? Paul Newman. ¿Paul Newman? ¿No es la de Paul Newman? Ajá, ¿Sí Sally es Paul Field Newman? y Paul Newman. Sí. Sí. Creo que hay un retraso en el audio porque no me oyes. Ok, no, sí, hay algo, hay algo. Está padre la película, me gustó, yo nunca la había visto. Sí, es como totalmente sobre todo lo que no hay que hacer. Es básicamente la historia de una reportera que publica una nota que no verificó y al no verificarla le hace la vida de cuadritos al personaje de Paul Newman. Y ya es todo lo que tuve oportunidad de ver esta semana, pero sigo pendiente de decirles en agosto. Pues de hecho yo creo que ya puedo. Sí lo voy a decir porque lo vamos a publicar ya en agosto y según yo en agosto ya puedo decir que vi una de las películas más controversiales de los últimos años por la sangronada. Métanse ahí a internet a ver qué pasó entre Warner y Acme contra Coyote. Charlie, no te puedo explicar la diversión que es esta película. Es de verdad que no tiene derecho a estar tan buena una película que esencialmente se trata sobre el coyote se da cuenta que todos los productos que utiliza son Acme y todos fallan, entonces decide ir a ponerle una demanda a Acme por hacer productos tan defectuosos. Está la película divertidísima, sí recuerda muchísimo a Roger Rabbit porque une la acción viva, que es Will Forte y otros actores, con las caricaturas de los Looney Tunes.
fantástica. Ya que se estrene, ojalá podamos hablar con ella. Creo que juntarla con Roger Rabbit es perfecto. Pero si a mí me había gustado mucho, ¿cómo se llama? Chip y Dale, que hizo Andy Samberg hace unos años, esta es todavía mejor. Entonces, a ti te va a encantar, te va a encantar. Espero. Yo creo que sí. Me entusiasma mucho todo lo que estás comentando, Ivanovich. Sí. Y dijiste que no tiene derecho a estar tan buena. Yo creo que tiene todo el derecho a estar tan buena. La creatividad, el ingenio, el sentido del humor de todo el equipo de Warner Brothers que trabajó en esas caricaturas, en esos cortometrajes animados de esa gran época de Merry Melodies, de Bugs Bunny, el Coyote, el Correcaminos, Speedy González, todos esos personajes, de verdad que qué extraordinario sentido del humor. Hoy en día siguen funcionando increíblemente bien. Me fascinan. Y aquí teníamos un plus adicional con el tema del doblaje, porque justamente la voz del narrador que decía todo lo que estaba en inglés, pues era el que nos decía, dinamita marca Acme, ¿no? Y claro. comida para aves, marca Acme. Y eso hace que todavía para nosotros cobre un doble impacto el hecho de que esta película sea del Coyote, ¿no? Haciendo su demanda a esta empresa Acme. Entonces, y de lo que no estoy al tanto es de justamente este pleito. Bueno, es que la película no la está distribuyendo Warner. Cuando hicieron la compra los compró, ya no sé ni quién los compró, esa y una película de Batichica las tiraron a la basura. Así ya estaban terminadas las dos y dijeron, no las vamos a estrenar porque así funcionan las finanzas y si no las estrenamos podemos ganar un poquito más de dinero. Pero las quejas de las... Como los productores, Ivanovich. Como la obra de los pues es que productores, ahí o la era... película de los productores. Pero ahí era que le fuera mal, aquí es de plano no estrenarla, entonces no sé exactamente cuál, pero la terminaron al final vendiendo a otra distribuidora más pequeña y ahí está, entonces sí se va a estrenar y ya, vale mucho la pena. Wow, qué cosa tan impresionante. Bueno, yo lo que vi, no sé por qué lo vi, bueno, sí sé por qué lo vi. Vi Impacto Mortal. La película se llama Deep Water en original y es esta película de un accidente aéreo que un avión comercial cae en el mar y los pocos sobrevivientes que quedan son asediados por tiburones. Entonces, el mismo póster de la película es un avión cayendo en llamas y se ven a los tiburones, ¿no? Las aletas de los tiburones. Y abajo uno igualito con la misma pose de costumbre que se han fusilado 78,528 veces desde el póster de Tiburón, que se lo fusiló del libro de Tiburón, que fue un gran trabajo artístico que se hizo con esa adaptación del dibujo, porque era un dibujo de la portada del libro de Peter Benchley y el póster de la película de Steven Spielberg, ¿no? Pero siempre, ya cada que hay un tiburón, lo ponen en esa pose, ¿no? Nadando hacia arriba, hacia su víctima. La película es malísima. Es de Renny Harlin, que Renny Harlin ya había trabajado películas de acción y películas de tiburones. Es con Aaron Eckhart y Ben Kingsley, ¿no? Y tiene todos los clichés de las películas de tragedia de los 70s, ¿no? Al estilo de toda la serie de Aeropuerto y La aventura del Poseidón y todas esas, pero todo mal. Al final, aunque pueda yo poner una estrellita, me pareció muy divertida justamente por los clichés. O sea, no lo sé, me da mucha curiosidad que algo que yo veía con mucha seriedad e impacto en mi infancia y adolescencia, hoy en día la verdad que es absolutamente irrisorio. Pero... ¿Y por qué la viste? Por eso, por curiosidad, por absoluta curiosidad. Ok. Bueno. Así es. La otra cosa que vi, Ivanovich, fue y voy un poco tarde, pero ya terminamos de ver aquí la última temporada de la serie The Boys, Los Chicos, en Amazon Prime Video, esta parodia, sátira del mundo de los superhéroes y la fama y el capitalismo voraz, que es grosera, es sórdida,
abusa de los elementos de obscenos y demás, pero termina siendo sumamente interesante. Me llamó mucho la atención en la primera temporada, conforme fueron avanzando, siento que se excedieron en algunas cosas, pero creo que cierra muy padre la serie con esta su última temporada. Me encantó el cierre de la serie, entonces, pues sí, muy, muy recomendable. Y estoy empezando con todo este asunto, con esta colita que me quedó de entusiasmo mundialista. Estoy volviendo a ver Ted Lasso y vuelvo a descubrir lo buena que es, y la noticia está de que pues viene una nueva temporada. Entonces, pero sí, ya la se verdad estrenó, creo. ¿Ya se estrenó? Ok, no, días. vamos. O en unos días, sí. No sé. Partimos ya reiniciamos. Porque además la primera temporada me parece que es la más entrañable, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos estado viendo, salvo lo que comentamos hoy, La Odisea y esta película queridísima mía de Jason y los Argonautas, o Jason and the Argonauts, para poder decirlo en su título original en inglés. Está bien. Pues vámonos entonces, si te parece bien. Gracias, amigos y amigas que nos estuvieron viendo o escuchando en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan estas cosas. Hasta la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @JIvánMorales y sigan a este podcast en @crossoverpodmx en Instagram, porque me esfuerzo mucho en hacer esas cosas. Entonces, síganos y nada, gracias. Charlie, despídete tú y despídenos. Muchísimas gracias, Ivanovich. Sí, sigan Crossover Pod MX, la verdad que es el esfuerzo importante y muy divertido de poder compartir con ustedes una extensión de lo que termina siendo el episodio de nuestros crossovers. Yo soy Charlie del Río, me encuentra como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en redes sociales y en el podcast de Cinemanet, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más en todas las redes sociales, pero pues sobre todo comentar y reiterar el agradecimiento a todos los amigos que nos escuchan y nos siguen también aquí en Crossover. Saludos a Nancy Caracoles, que me hizo un comentario muy divertido en Instagram sobre el asunto de lo largo que es la película, y alguien publicó los mejores momentos para ir al baño en La Odisea. Y a Héctor Véctor, que nos hizo una buena propuesta, Ivanovich, a partir de una noticia lamentable de la muerte de un artista, pero lo cual nos permitirá rendir homenaje hablando de una película importante donde participó, y bueno, espero que ya lo podamos estar platicando la próxima semana. Muy bien. Nosotros nos estaremos esperando en nuestro próximo crossover con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.